Con la reforma energética de 2014, Pemex, institución fundamental en el desarrollo del país durante 8 decenios, experimenta un proceso de transformación que busca superar una crisis incubada desde tiempo atrás. Las principales manifestaciones de esa crisis son un descenso en la producción de crudo, pérdidas en refinación, crecientes importaciones de gasolina y gas y casos de corrupción. La situación se agrava con el desplome del precio del crudo ese mismo año. En 1971, el pescador Rudecindo Cantarell notó que brotaba chapopote mar adentro en un punto de la sonda de Campeche y dio aviso a personal de Pemex. El hallazgo fortuito confirmó las prospecciones que los ingenieros de Pemex habían efectuado sobre un colosal yacimiento de hidrocarburos. El campo supergigante que adoptó el nombre del pescador empezó a producir en 1979 y convirtió a México en el tercer productor de crudo del planeta. Y sobre eso se monta el Pemex, exportador principal de crudo en el mundo durante los 80s y los 90s, una empresa que produce 3.5 de millones de barriles de crudo al día, y para arranque de la administración siguiente, el presidente Calderón, ya viene en declive la producción, ese mega yacimiento se está acabando. Después de 30 años de vida productiva, en los que aportó alrededor de 13.400 millones de barriles de petróleo crudo, Cantarell sufrió un declive natural. Su producción, que era de más de 2 millones de barriles diarios en 2003, se redujo a 109.100 en 2017. O el complejo Cantarell aportaba 60-62% de la producción nacional cuando llegamos a tener poco más de 3 millones de barriles. Hoy la producción está alrededor de los 2 millones de barriles y Cantarell solo llegó a dar 2.300.000. Durante los años de Cantarell, Pemex se convirtió en una empresa de relevancia mundial que cubría todos los aspectos del negocio, desde la extracción del crudo hasta la venta de gasolina y productos petroquímicos. Pues Pemex fue la única empresa que podía hacer todo, y todo me refiero desde que sale el hidrocarburo hasta que se vende. Entonces, pues ser el único tiene ventajas y tiene muchas desventajas, porque te quita un componente de competencia y te quita elementos que no te permiten innovar, no te permiten desarrollar, y eso complica mucho a la empresa. Mientras en la mayor parte del mundo las empresas públicas y privadas compartían tecnología, riesgos y beneficios, Pemex operaba solo y sujeto a reglas extraordinarias para cubrir los derechos e impuestos que le imponía el gobierno federal. Incurría en pérdidas netas. Petróleos Mexicanos se vuelve la principal fuente de ingresos financieros del Estado, y eso va a determinar la prioridad en sus políticas de inversión. Entre 1993 y 2014, Pemex le entregó al fisco el 110% de su rendimiento de operación. Pemex tuvo que endeudarse simplemente para pagar impuestos. La dependencia del gobierno federal en los recursos petroleros ha sido tan grande durante tanto tiempo que lo que sucede es que las finanzas de Pemex se ajustan para pagar impuestos completamente desmedidos al gobierno federal. A mediados de 2014, unos meses después de aprobada la reforma energética que eliminaría el monopolio de Pemex, el precio internacional del barril se desplomó. Pasó de cerca de $100 en julio de 2014 a poco más de $20 a principios de 2016. Entonces, además de proseguir con una reforma de gran calado, Pemex tenía que ajustar su estrategia a un escenario de precios bajos.
La oferta y la demanda internacional de hidrocarburos han sufrido grandes cambios en años recientes. Por ejemplo, debido a la extracción de crudo y gas en rocas sedimentarias, Estados Unidos ha venido desplazando las importaciones de gas de Canadá y de crudo de México. En 2011, Estados Unidos volvió a ser exportador neto de productos refinados. A fines de 2013 produjo más de 11 millones de barriles de crudo, cifra que superó la producción de Rusia, y lo ubicó solo por debajo de Arabia Saudita, y en 2016 empezó a exportar gas a países como México. En América del Norte, el peso relativo de México en materia de producción y reservas petroleras cayó respecto a lo que estaba sucediendo en el resto de América del Norte. Ese es el contexto internacional y nacional donde se da la reforma, tardía, porque hubiera sido mucho mejor hacia el 1970 o el 1980, pero siempre en Let's Go es mejor más tarde que nunca. Empresas estatales o controladas por el Estado, como Saudi Aramco, Gazprom y Petrochina, producen los mayores volúmenes de hidrocarburos en el mundo y colaboran o compiten con grandes firmas privadas como ExxonMobil, Royal Dutch Shell y Chevron. Los vaivenes en el precio de los hidrocarburos y el desarrollo de las energías alternativas han alentado la competencia y la innovación tecnológica. Luego del desplome del precio del crudo, las empresas globales, estatales o privadas, además de evaluar con lupa la inversión y el tiempo de ejecución de los proyectos, buscan utilidades de corto y mediano plazo. Eso lleva a las empresas a empezar a reducir personal. Se dieron cuenta que ya estaban tocando niveles de ineficiencia en donde el costo de producir un barril era mayor que el costo de venta de un barril. En ese momento toman ya decisiones aún más drásticas, sobre todo en detener proyectos de alta inversión, concentrarse en áreas de bajo costo de producción, y el otro elemento importante, transformar corporativos cargados de ineficiencia en unidades de negocio focalizadas, los negocios que realmente producían. En vísperas de la reforma energética de 2013, la extracción de crudo de Pemex había caído a 2.5 millones de barriles diarios. La producción de gas se hallaba estancada y crecían las importaciones de gasolina y otros petrolíferos. Sujeta a impuestos excesivos, precios regulados, una planta laboral excedente y prácticas opacas, Pemex, con pérdidas consecutivas durante 4 años, acumulaba una deuda de 745.690 millones de pesos. Sin las inversiones requeridas para emprender la exploración y producción de nuevos yacimientos, y sin mantener ni actualizar sus refinadoras, Pemex necesitaba cambios urgentes para remontar sus desequilibrios y para ajustarse a las nuevas y difíciles circunstancias de la industria petrolera. Sin la reforma energética no podíamos invitar a empresas a que trabajaran dentro de nuestras instalaciones. No necesariamente siempre los precios reflejaban el costo oportunidad y a veces nosotros importábamos y teníamos que vender a cierto precio que perdíamos. El 12 de agosto de 2013, el presidente de la República presentó una iniciativa de reforma energética, que fue aprobada por el Congreso de la Unión 4 meses después, y declarada constitucional el 18 de diciembre de 2013. Los hidrocarburos continuaron siendo propiedad de la nación, pero Pemex mudó de monopolio estatal a empresa productiva del Estado. Y al liberarse del monopolio, pues le permite a Pemex dirigir sus recursos y su estrategia a las cosas más importantes de la cadena de valor en la que estaba. Le permite a Pemex convertirse en una empresa más de las que buscan rentabilidad. Tiene que empezar a prepararse para competir mejor, a buscar asociaciones estratégicas con otros jugadores del sector energético para la exploración. Transformó su naturaleza jurídica, reestructuró el Consejo de Administración, creó la figura de los consejeros independientes, que son empresarios o académicos, expertos con un gran conocimiento y que han dado otra dinámica al desempeño de los consejos de administración. Los consejeros independientes tienen como objetivo, como en toda empresa privada,
que haya unos representantes de los accionistas que no sean dependientes de la administración. El consejero tiene que buscar participar en las discusiones estratégicas, frenar lo que les parezca no adecuado, a veces puede ganar los votos, a veces no. La reforma energética confirió a Pemex más autonomía en la toma de decisiones y le permitió establecer alianzas con otras empresas y competir en el mercado. La reforma energética aprobó contratos con otros operadores para la exploración y extracción de hidrocarburos. Abrió la competencia en procesos de refinación y petroquímica básica y permitió que hubiera operadores independientes en las redes de transmisión, transporte y distribución. Asimismo, redujo la intervención del gobierno federal en Pemex con un nuevo marco regulatorio. La Secretaría de Energía establece los lineamientos técnicos de la licitación y el modelo de contrato. La licitación la hace la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría de Hacienda fija la regalía económica, el régimen fiscal y el Fondo Mexicano del Petróleo administra la renta petrolera que generen esos contratos. La reforma eliminó la exclusividad, o sea, resolvió ese problema de tajo y bien a nivel de la Constitución. Y desgraciadamente cometieron el error de dejar a Pemex como parte del presupuesto de egresos de la Federación. Vas a tener que competir con todos en todo, pero nada más que no vas a tener el dinero para poder hacerlo, porque te voy a mantener dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Antes Pemex tenía ese mandato de ser el único y tenía un ritmo de crecimiento pues que dependía del presupuesto de egresos de la Federación realmente. Hoy día el crecimiento de Pemex va a depender de la creatividad, de las ideas que todos tengamos para poder impulsar y capitalizar todos estos nuevos proyectos que podemos hacer con otros socios estratégicos. A cambio de pagos en función de los recursos obtenidos, la reforma energética autorizó contratos con empresas privadas para la extracción de hidrocarburos. Que la reforma energética no privatizó Pemex, la transforma, la fortalece, le da herramientas para transitar en el siglo XXI y que genere mayores rendimientos a la nación. Se trata ahora de transitar de un sistema industrial de hidrocarburos donde había una sola empresa a uno donde Pemex coexista, se asocie y compita con una variedad de empresas petroleras que también vengan a nuestro país a aportarnos capital, tecnología, empleos y a incrementar la renta petrolera de la nación. La reforma no altera la propiedad de los hidrocarburos que permanecen en manos de la nación, pero le permite a Pemex asociarse con otras empresas para multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos, adquirir nuevas capacidades y tecnologías, y competir en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. Y lo que se hizo fue precisamente quitarle al sector energético mexicano esas limitaciones que no permitía la entrada de otros participantes que permitían invertir en México en la parte energética y desarrollar nuevas tecnologías, nuevos mercados que nos permitieran llevar a un mejor puerto a esto. La reforma no le quita a la nación, al Estado, la propiedad de los recursos petroleros. Lo único que hace es, antes de la reforma, todo se lo daba a Pemex para que lo extrajera. Después de la reforma dice algo muy sencillo, a ver quién me da más. Y Pemex puede competir por ello, pero no es el único que compite. Entonces simplemente es una fórmula para que el más eficaz me saque a mi estado el petróleo. En eso la Comisión de Hidrocarburos ha sido muy buena. Pemex está fuerte, con el paso de los años se va a ir fortaleciendo, teniendo alianzas en la parte tecnológica, en la parte de hacer las cosas diferente, en la parte de tener financiamientos.
y sobre todo en el desarrollo de su capital humano, que es lo más valioso que tenemos. La reforma también suprimió el carácter estratégico de la petroquímica básica y de esa manera admitió la participación de otras empresas en el sector. El descenso de la actividad económica internacional y la creciente producción de crudo y gas de Estados Unidos, entre otros factores, ocasionaron una violenta caída del precio del barril de petróleo, que pasó de $108 a cerca de $20 en 2014. En 2017 se estabilizó en alrededor de $60.5. En el año 2014 se combina una contracción de la economía, se da una sobreoferta del mercado. La razón para esa sobreoferta básicamente ha sido el crecimiento de la producción de lo que llamamos hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos. Estados Unidos está produciendo cerca de 9 millones de barriles. Es decir, más del doble de lo que producía hace 7 o 8 años atrás. Muy parecido a lo que produce Rusia y a lo que produce Arabia Saudita, para mencionar los otros dos grandes productores. La perspectiva de un precio de menos de $50 por barril en el mediano plazo movió a las grandes empresas a descartar o aplazar sus proyectos más costosos o riesgosos, reducir gastos y fortalecer las alianzas y asociaciones. Entonces Pemex, esa caída de precio no lo encuentra en su mejor momento. Y de allí, pues el impacto que la caída tuvo y sigue teniendo en términos de lo que significa Pemex desde el punto de vista de ingresos para el erario nacional como empresa productiva de petróleo. A principios de 2016, Pemex instrumentó un plan de ajuste que redujo su presupuesto en $100,000 millones. Suspendió la producción de pozos cuyo costo de extracción superaba los $25 por barril y negoció alianzas con otras empresas para ampliar sus actividades en exploración, producción y refinación. Simplemente nos ajustamos a los ingresos reales y tuvimos que ser muy selectivos en las inversiones. Estas crisis, al final, lo que se traduce es en mayores eficiencias dentro de la empresa. Además de conceder a Pemex beneficios fiscales, el gobierno federal aportó $73,000 millones para reducir el pasivo con proveedores y $184,000 millones para fondear el pasivo laboral. También pospusimos algunas inversiones, sobre todo algunas inversiones de exploración, que hoy día, en este año 2018-2019, las estamos retomando para seguir incorporando reservas a nuestro catálogo de inventarios, y eso nos permite tener un futuro muy cierto. El primer componente dentro del plan de negocios es la parte financiera y cómo se está saneando la empresa. De lo que tengamos, ahora sí que de lo que logremos sanear la empresa es lo que nos va a dar espacio para poder cumplir con un plan de negocios. La otra son las alianzas, la otra es las eficiencias, la otra es cómo podemos nosotros mejorar nuestros procesos de contratación. La reforma del sistema de pensiones de Pemex redujo el pasivo laboral en $368,000 millones y las acciones de austeridad y eficiencia administrativa, que incluyeron el recorte y la jubilación anticipada de 30,000 trabajadores y empleados, permitieron ahorrar $35,000 millones a finales de 2017. Las ventas de Pemex, la empresa más grande de México, duplican el Producto Interno Bruto de Bolivia. En el mundo, es la quinta empresa de hidrocarburos por activos logísticos, la séptima en comercialización y la octava en perforación.
Con la reforma energética, el corporativo Pemex se reestructuró dividiéndose en las empresas productivas subsidiarias, Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno. En el futuro, Pemex se va a estar compitiendo en el ambiente internacional, no solamente en la exploración y producción, sino también con nuestra empresa de perforaciones y servicios. PPS, esta empresa sin duda también va a salir, yo creo, muy próximamente a buscar vender sus servicios en mercados internacionales y seguramente vamos a ser muy exitosos. El desafío de Pemex Exploración y Producción consiste en reemplazar la caída de la producción de Cantarell con nuevas provincias terrestres y marinas, incluidas las de aguas profundas, y estabilizar la producción de crudo de manera rentable con alianzas estratégicas que le permitan compartir riesgos y beneficios con otras empresas y adquirir nuevas tecnologías y habilidades. Ser sumamente eficientes en la asignación de los presupuestos y reducir costos. Un orden así estricto de lo que es el ejercicio presupuestal y una política de reducción de costos. Eso es lo que nos va a permitir ser competitivos a nivel internacional. El sistema de refinación de Pemex comprende 6 instalaciones en México y una en Estados Unidos, en asociación con la empresa Shell. La carencia de 2 insumos básicos, hidrógeno y agua, hace que las 6 refinerías de Pemex trabajen en promedio el 65% de su capacidad instalada. El promedio mundial es de 83%. Lo primero que habría que atender es las 6 refinerías que tiene Petróleos Mexicanos, habría que actualizarlas, habría que renovarlas y habría que ampliarlas. Y en eso ha habido muy poco avance. Lo que ahorita estamos haciendo es que todo lo que planeamos en las refinerías, todo lo que planeamos en los centros procesadores de gas, todo lo que vemos de movimiento de producto a través de toda la operación de abasto y todo lo que vemos en la parte comercial, todo tiene que generar valor económico. Si no genera valor económico, no lo vamos a hacer. Pemex invirtió muy poco en refinación durante muchos años, lo cual tuvo sus consecuencias negativas en el estado de las instalaciones de las refinerías. Entonces, hay un rezago importante de inversiones en todo el Sistema Nacional de Refinación. Se le tienen que meter recursos para actualizar, poner esas refinerías al día y luego también para ampliar la capacidad de refinación. Con el propósito de reducir costos y mejorar su desempeño operativo, Pemex Transformación Industrial estableció una alianza con la empresa Air Liquide México para el suministro de hidrógeno a la refinería de Tula. Asimismo, seleccionó por licitación a las empresas Crio Infra y Linde para el suministro de hidrógeno a las refinerías de Cadereyta y Madero. Vamos a concentrarnos en lo que a nosotros nos corresponde y todo lo demás tratar de apoyarnos porque tienen mejor tecnología los que solo se dedican a eso. Entonces esos son los 2 elementos, alianzas específicas en donde sí nos tienen que traer tecnología o operación o recursos y todo lo que es periférico en donde nos podemos apalancar en algunos que ya tienen un nivel de especialización muy alto. Pemex Perforación y Servicios, que nace como la 8ª perforadora terrestre del mundo, se desprende de Pemex Exploración y Producción para operar por su cuenta. Pemex Logística se ocupa de las actividades de transporte, tratamiento y almacenamiento de hidrocarburos y petrolíferos, que antes dependían de Pemex Refinación y Pemex Petroquímica, y en menor medida de Pemex Exploración y Producción. Es la 5ª empresa de logística más grande del mundo por sus activos, 17,000 kilómetros de ductos, 89 terminales de almacenamiento, 10 residencias portuarias, 16 buquetanques, 520 carrotanques y 1,485 autotanques. Antes éramos una empresa que hacía toda la cadena de valor en el sector energético. Ahora Pemex busca asociaciones estratégicas, en algunos casos desinvierte de los negocios que no son tan rentables o no son tan estratégicos y atractivos para
para la empresa. Pemex Etileno es el único productor de ese insumo industrial en México y la segunda empresa petroquímica más grande del país. Después de años de estancamiento, su reto consiste en mejorar sus operaciones y asegurar a sus clientes el suministro de materia prima. Nuestro país desafortunadamente dejó pasar de lado el gran auge de la petroquímica. En 2015, cuando los precios del crudo se cayeron drásticamente, obtuvieron entre 70 y 75% las grandes empresas integradas de sus ingresos a partir de sus divisiones de refinados químicos y petroquímicos, cosa que no pudo hacer Petróleos Mexicanos porque durante muchos años se le ha dado prioridad a la producción. Por su parte, Pemex Internacional, que comercializa ya 2 millones de barriles diarios, tiene como objetivo convertirse en un competidor global. Antes de la reforma energética, Pemex, como organismo descentralizado de la administración pública, se encontraba limitado en sus operaciones debido a un marco jurídico que impedía las alianzas o asociaciones con otras empresas. La tecnología y los recursos con los que contaba Pemex no le permitían aumentar la producción en yacimientos no convencionales como los de aguas profundas. Son proyectos muy demandantes en inversión. Son proyectos que requieren tecnología, son proyectos que requieren otras habilidades. Es una cuestión normal en el mundo aliarse 2, 3 consorcios para explotar ese campo, para explotar esa reserva. Y eso beneficia a la industria y beneficia al país porque vienen nuevas maneras de trabajar, vienen inversiones. Poderse asociar o hacer proyectos conjuntos con esas empresas tiene 2 consecuencias. Uno, el que Petróleos Mexicanos pueda adquirir tecnologías y conocimientos de los cuales no disponía, sobre todo para proyectos de aguas profundas, El mejor ejemplo es Trión. Son proyectos muy, muy costosos. La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos han licitado bloques terrestres y de aguas someras y profundas. Los contratos sujetos a auditorías transparentan contribuciones, contraprestaciones y pagos. Los resultados de las licitaciones efectuadas hasta ahora han sido calificados como exitosos por la industria, los mercados financieros y los analistas. El farm-out pues no es otra cosa que una alianza. Los activos de Pemex no son todos iguales. Las tecnologías no son todas iguales. Los farm-out le facilitan a Pemex buscar y seleccionar ese tipo de socios. En la parte de exploración, busca socios para esas fronteras de aguas profundas que son sumamente costosas para explotar. El camino estratégico que está siguiendo Pemex y va a lograr darle un cambio a esa tendencia de declinación que trae ahora en los próximos 3 años. En las asignaciones y contratos otorgados por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Pemex, en alianza con empresas anglo-holandesas, estadounidenses, alemanas, japonesas, australianas y egipcias, ha obtenido 2 bloques terrestres y 5 bloques en aguas someras y profundas. Ahora ya con la reforma ya tenemos una alianza con Chevron, o ya tenemos una alianza con Ecopetrol, con DEA, y estamos buscando este año más socios. Todos ellos tienen una experiencia que nosotros no habíamos podido desarrollar en mucho tiempo. La gran inversión que representa llevar a cabo la extracción de esos campos la hacen las empresas privadas y le participan al Estado mexicano utilidades muy importantes. Las utilidades van desde el 60% hasta el 90%, según el tipo de contrato y el tipo de licitación. Las empresas o consorcios ganadores de las diversas rondas de licitación efectuarán pagos en la fase exploratoria e impuestos y regalías en la de explotación. En total, el Estado recibirá alrededor del 77.4% del valor de las utilidades de los proyectos. Los contratos prevén impuestos progresivos en caso de que aumente el precio de los hidrocarburos o se descubra más petróleo o gas del previsto.
Según la Secretaría de Energía, las rondas petroleras efectuadas hasta febrero de 2018 suman 175,000 millones de dólares para la exploración y extracción de hidrocarburos, nuevos gasoductos y nuevas centrales de energías limpias. Y con los proyectos planeados para el resto del año, las inversiones comprometidas rebasarán los 200,000 millones de dólares. Los problemas de Pemex vienen de tiempo atrás. Para solventar una recaudación fiscal insuficiente, el gobierno federal privilegió la producción de crudo en detrimento de la refinación y la petroquímica. Esa circunstancia hizo que fuera muy difícil llevar a cabo los proyectos de inversión necesarios para ir creciendo e ir respondiendo a las necesidades del país. Y entonces la toma de decisiones se hacen en función de las necesidades financieras del Estado mexicano y no de una lógica industrial de largo plazo, que es lo que debería privar en una industria petrolera. Actualmente la producción de crudo es de 1.948.000 millones de barriles diarios, 1.400.000 barriles menos que en 2004. Las insuficiencias del sistema de refinación obligan al país a importar más del 64% de la gasolina que consume, y por cada dólar de productos petroquímicos que exporta nuestro país, importa 3.9 dólares. Estos son los desafíos que encara Pemex. Tendríamos que revisar si no es el momento de plantearnos un modelo no extractivista de desarrollo, de plantearnos un modelo donde, como dicen los noruegos, además de todo tenemos petróleo, ¿no? Es decir, tienes finanzas fanas que se basan en otro tipo de actividades. La reforma energética de 2013 convirtió a Pemex en una empresa pública, con reglas corporativas y de transparencia que le permiten alinearse con la industria internacional, establecer alianzas estratégicas para multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos y competir en refinación, petroquímica y transporte. El proceso, que apenas empieza, implica oportunidades y desafíos considerables. La reforma petrolera tiene muchas partes y yo creo que tenemos que ser capaces de distinguir esas partes. La que tiene que ver con quitar el monopolio de la exploración y producción de los yacimientos petroleros de Pemex, ese está rindiendo buenos frutos, porque la producción en Pemex sigue cayendo, pero se va a ver hasta en el mediano plazo. El cambio tenía que venir de fuera, y eso se llama la reforma energética, que le ha dado una sacudida a Petróleos Mexicanos tremenda, a la cual Petróleos Mexicanos está ahorita reaccionando. Mejorar la imagen de Pemex exige la renovación de las acciones de transparencia y rendición de cuentas. En 2015, Pemex asignaba sin licitación más del 75% de sus contratos. Hoy la situación se ha invertido. Pemex somete a concurso casi el 80% de sus contratos y asigna de modo directo el restante 20%. También hemos logrado subir el número de participantes en cada proceso de compra, en cada licitación. Antes andábamos en los 2, 3 participantes promedio, hoy andamos arriba de los 7 participantes promedio. Para cumplir con sus alianzas y compromisos nacionales e internacionales, Pemex ha actualizado sus regulaciones internas mediante el programa Compliance, que comprende códigos de ética y conducta y políticas anticorrupción. Que no solamente tienen que ver con temas de corrupción, con temas del bien hacer, sino también tienen que ver con muchos temas del respeto entre los compañeros, a poder incluir a todos los trabajadores en cualquier actividad. El programa Compliance, que satisface las regulaciones internacionales y comprometerá también a los proveedores de la empresa, impulsa un cambio de la mentalidad en Pemex. Le estamos apostando mucho a que sea la nueva cara de Petróleos Mexicanos. Nos va a tomar tiempo hacer este cambio en la cultura de Petróleos Mexicanos, pero yo estoy seguro que en unos años Pemex va a ser una empresa destacada
por su programa de compliance. Estamos muy comprometidos con él y lo vamos a desdoblar hacia todos los trabajadores. Como digo, nos tomará tiempo, pero va a ser una característica del futuro de Petróleos Mexicanos. En 2018 se cumple el 80 aniversario de Pemex. Hoy, la empresa más importante de México se enfoca en la rentabilidad para beneficio de todos los mexicanos. Este cambio ha dado los primeros resultados. En 2017, Pemex rebasó la meta de producción de petróleo, alcanzando 1.948.000 barriles diarios. Y por primera vez en muchos años, la actividad de refinación presentó un balance positivo, con una mejora de 120,000 millones de pesos respecto al año anterior. En los próximos años, de la continuidad y consolidación de estos logros, dependerá la viabilidad de Pemex en el sector energético nacional e internacional. El futuro de Pemex es un futuro muy grande, un futuro donde podamos empezar a capitalizar muchas de estas asociaciones estratégicas con otras empresas internacionales y nacionales. Yo estoy seguro que en el futuro, con todo lo que estamos haciendo, siguiendo esta tendencia muy importante sobre la reforma energética, pues nos vamos a sentir todos orgullosos de nuestra empresa.